Ella los echó de la casa. Era Navidad. Minutos después pasó esto. Dicen que en los momentos de dificultad es que descubres quién te ama verdaderamente. Cuando los problemas llaman a la puerta y la vida no te es favorable, muchos salen corriendo de tu alrededor. Las personas que decían amarte y estar contigo en los buenos tiempos se alejan de tu entorno, dejan de comprenderte y consideran que ya no tienes valor. Es casi una ley. Muchos te darán la espalda en los momentos malos. Creo que cuando alguien estableció el sacramento del matrimonio, estar juntos en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, sabía por qué lo decía, porque de seguro lo había vivido en carne propia. Hasta el día de hoy continúa ese dicho, y ni nuestro Salvador Jesucristo fue librado del rechazo de los que amaba cuando le llegaron los tiempos difíciles, porque hasta Pedro, uno de sus apóstoles más cercanos, le negó 3 veces, para posteriormente abandonarlo a su suerte. Desde que mis ojos empezaron a llevar información a mi mente y corazón, recuerdo pocas veces haber visto a mi madre despierta temprano. El que siempre estaba activo a toda hora era mi papá. Nuestra familia era una especie rara, pues estaba constituida por mi padre, un judío residenciado en un país árabe, y mi madre, una ferviente creyente del Islam. Ellos se amaron tanto que contra todo pronóstico terminaron casándose. Luego nací yo. Mi padre tenía un pequeño huerto de hortalizas con el cual lograba sostenernos. Cuando era temporada, recolectaba su cosecha y la iba a vender a la mezquita. Los maestros salían a comprarle todo luego de sus largas oraciones. Sus mujeres hacían pedidos con anticipación. En una oportunidad, mi padre viajó a los Estados Unidos por trabajo. Estando en aquel lugar tras pasar un tiempo, aprendió de quien a nosotros considerábamos un profeta. Se había maravillado con el respeto, la devoción y la creencia de muchos que aceptaban que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios vivo. En mi pueblo se conocía mucho del profeta Jesús, pero mi padre había llegado a casa contándonos la historia que se había recorrido no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. La Navidad era el acontecimiento más hermoso, en donde muchos se reunían entre familiares y amigos más cercanos para celebrar a aquel que había salvado al mundo. Con muchos regalos, festejos y cenas abundantes, recordaban su nacimiento. Si mi padre hubiese contado esa historia como una más, nada hubiese pasado, pero papá no las relataba con mucha pasión, tanto como si estuviera seguro de que lo que nos decía era verdad. Eso sí llamó mi atención. Mi padre desbordaba alegría y esperanza, y claramente reflejaba haber creído lo que decían en aquella nación, que Jesús no era un simple profeta, sino el Cristo que venía a reparar todas las cosas. Por muchos meses mantuvimos nuestra rutina, pero mi padre no podía dormir pensando en aquello que había visto en América. Así que una noche le propondría a mamá algo que terminaría separándolos. Salgamos de este país, le dijo. Llevemos a los niños. Hay un mundo mejor. Yo creo que Jesús es el Cristo. Y seguido de esto, recibió una bofetada de ella. ¿Cómo puedes decir semejante locura? Nos desterrarán y moriremos alejados de nuestra tierra por un cuento de hadas que oíste en aquel país mundano e impuro. Si quieres, lárgate tú. No abandonaré a Alá por esas tonterías. Yo veía a mi padre tratando de convencer a mamá. Mientras tanto, mi madre furiosa porque creía que le habían lavado el cerebro a mi padre. Abandonar nuestras tierras, creencias y costumbres no sería nada fácil. Mis padres seguían en sus afanes diarios para sacarnos adelante, pero lo que nunca nos hubiésemos imaginado es que mi madre, una mujer tan fuerte, terminara enfermando. Una apestosa tos que parecía insignificante vino a aquejarla. Luego de 2 meses ya no podía respirar, y no teniendo los recursos para ayudarla, la vimos morir delante de nuestros ojos.
Mi corazón estaba roto, no podía entender lo que estaba sucediendo. Veía sus cosas y los recuerdos de cuando estaba con vida se hacían presentes. Yo era el mayor de 3 hermanos y entendía que Alá se la había llevado por alguna razón. 5 meses después, mi padre decidió vender todo. Nos iremos a un mejor lugar, dijo él. Mientras hablaba, podía ver sus pies llenos de polvo al igual que los míos. Sacar a 3 chicos adelante no sería tarea fácil. Sin embargo, algo encendía nuestros corazones. Era fe, era confianza, y toda esta era transmitida por nuestro padre y su deseo porque conociéramos igual que él aquella cultura. Malacaya, recoge tu ropa y la de tus hermanos, porque partiremos hoy, me dijo mi padre. Así dio inicio la aventura de ir a América. Para llegar a aquel lugar, teníamos que treparnos de un camión a otro. Tocó pedir comida, agua y medicinas, pero él se las arregló para que eso no faltara. Por un tiempo estuvimos estancados en Samaria como mendigos. Creo que fue aproximadamente un año. Con la ayuda de camioneros llegamos a Damasco, cruzamos a Líbano y un año después ya estábamos en Siria. De allí un camión de carga nos llevó a Alepo. Papá no se rendía. Quería que conociéramos la tierra prometida y luego partir a América. Aquel fue el viaje más largo que había dado en toda mi vida. Alá nos acompañó durante todo el viaje. En enero de 2014 cruzamos Turquía. Nadie podía creer que mi padre era israelí. Vestíamos como mendigos, pero cargábamos nuestros documentos en regla, pues mi padre antes de salir se había encargado de arreglar los pasaportes y todos los documentos que lo acreditaban como judío. Por ende, sus hijos también tenían el derecho de entrar al país. Allí estábamos en Kiel. Una sonrisa se reflejaba en la cara de mi padre. Más de 3 años habíamos durado para llegar a su país. Yo le pregunté, papá, ¿es aquí la tierra prometida? Y él me dijo, no, aún falta un poco. En ese lugar trabajamos duro para seguir nuestro camino. Papá nunca había tenido tanto dinero. Finalmente llegamos a Jerusalén, la tierra prometida. Ahí conocimos el lugar en donde había hecho su sacrificio aquel profeta que mi padre ahora consideraba el Cristo. Después de todo continuamos nuestro viaje. Mi padre no quería permanecer en Israel tanto tiempo. Compramos los boletos, hicimos escala en España y de ahí a los Estados Unidos. Al llegar, la Natividad de Jesús se celebraba en 20 días. Verdaderamente aquel lugar era impresionante, tanto como mi padre nos los había descrito. No había nada de qué quejarse al llegar a América, pero de pronto la vida se encargaría de hacernos pensar que tal vez nos habíamos equivocado en venir. Papá tenía dinero y no conseguíamos habitación. La noche estaba cerca y nos tocaría dormir en las frías calles. Papá encontraba casas, pero al no saber hablar el idioma, no lo entendían y por ende no le hacían caso. Cuando mi padre vino años antes, había venido en un buque mercantil y no se imaginaba para ese entonces que no seríamos bien recibidos debido a nuestra apariencia y a la conexión que teníamos con los pueblos árabes. Esto se debía a que en América para ese tiempo aún se tenía resentimiento con los árabes por los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001 y por nosotros venir del mismo continente éramos considerados como malas personas. ¿Qué culpa podíamos tener de lo que había pasado tanto tiempo atrás? No obstante, éramos discriminados por nuestro idioma y por el pueblo de donde veníamos. Faltando solo un día para Navidad, aún estábamos en la calle. Me preguntaba dónde estaban los ciudadanos amables y buenos que mi padre nos había dicho que creían en aquel Jesús, quienes decían que la Navidad era tiempo para ayudar al necesitado y cosas como esas. ¿Acaso no era verdad o solo nos habíamos topado con las personas incorrectas?
Después de todo, llegó el día 24. Mi padre nos dejó descansando y despidiéndose dijo que no regresaría hasta que tuviera un techo con el cual protegernos. Gracias a Alá, así fue. Lo había conseguido. La felicidad en el rostro de mi padre era muy evidente, y la de nosotros aún más. Caminábamos soltando los cartones que por 18 días nos habían cubierto del frío. Mi hermano más pequeño no sabía si soltarlos, ya que creía que nos podíamos quedar de nuevo en la calle y tal vez nos harían falta. Llegada la tarde, todo estaba listo para la celebración del nacimiento de Jesús. Cuando entramos a la casa, esta era muy pequeña pero nos servía. El arrendatario se había conmovido cuando mi padre le contó nuestra historia. El señor era mayor y respiraba ayudado con un galón de oxígeno muy cerca de él. Nos despedimos y comenzamos a observar lo que ahora era nuestra casa. Después de todo, papá salió afuera para conocer a los vecinos. No tenía una ropa muy apropiada para lo que se celebraba ese día, así que luego de recorrer unos cuantos hogares, regresó con nosotros. No había pasado mucho tiempo cuando unos gritos invadieron en el vecindario. El señor que nos alquiló la casa había muerto. El hombre acababa de fallecer. Aunque recién lo conocíamos, papá se rompió a llorar. La tristeza era muy grande, pero no nos imaginábamos que las cosas podían empeorar. Resulta que a menos de media hora de esa mala noticia, la puerta de nuestra casa empezó a ser golpeada. Al abrir, era la hija de aquel buen señor. Con voz altanera, ella le preguntó a mi padre: «Ustedes acaban de alquilar, ¿verdad?» «Sí», contestó mi papá, con el poco manejo de inglés que tenía. «Pues van a tener que desalojar. Mi padre murió y yo ahora estoy a cargo. No quiero a sucios árabes en mi propiedad». «¿Cómo así?», le dijo mi padre. «Nosotros cancelamos ya el alquiler». En eso la mujer dijo que lo sabía y le hizo un reembolso y nos echó a la calle. Nuevamente sin un techo donde dormir, mi hermanito decía que había tenido la razón en decir que no debíamos botar los cartones. Luego nos fuimos a una acera y nos sentamos con mi padre. Él estaba muy triste. Traté de darle ánimos diciéndole que Alá nos ayudaría, pero no me hacía caso. Era la primera vez que lo veía de esa forma, pues siempre estaba feliz porque era de los que pensaba que enfrentar los obstáculos con buena cara ayudaba a resolver las cosas. En mi mente, aunque no lo decía, llegué a creer que mi padre estaba equivocado y que debíamos habernos quedado en casa con nuestros familiares. Estaba casi seguro que esas personas no eran buenas, porque además hablaban de que Jesús era el Cristo y no actuaban como él. Estaba a punto de expresarle a mi padre lo que pensaba, cuando un señor se acercó a nosotros. Era un ministro protestante. Este nos invitó a su iglesia y en ese lugar pudimos comer y cubrirnos del frío. Ahí nuevamente contamos nuestra historia y nos ofrecieron el apoyo que necesitábamos. El Espíritu de Cristo nos había alcanzado y celebrábamos la Navidad junto con los nativos ese día hermoso. Nunca había visto demostraciones de cariño y amor como esas. Ese día sí había comprendido aquello que mi padre nos había contado en los últimos años, y ese mismo día mi fe cambió y comencé yo también a creer en Jesús, el Cristo, de quien mi padre tanto hablaba. Seguramente Dios había guardado nuestras vidas. ¿Qué les pareció esta historia, amigas y amigos? De verdad que llegó a conmoverme. Si te ha gustado tanto como a mí, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Regálame un like y deja tus comentarios en la parte de abajo. Yo soy tu amigo Leonardo Marcano. Que Dios te bendiga. Nos vemos en otra oportunidad por aquí tu canal, Historias que tocan el corazón.